buenos días, bienvenidos a este primer desayuno 2019 de Fundese para Números 1. Muchos de nosotros pasó por el tráfico de llegar acá. Me han dicho que el gran túnel que estamos haciendo acá en Puerto Madero termina en abril-mayo, así que capaz que para el próximo desayuno esto va a ser logísticamente menos desafiante. Desafiante fue el año pasado, en donde la Fundación realmente no solo seguimos con nuestro vector tradicional de administrar fiduciariamente el Premio Nacional a la Calidad, sino que incluso lo ampliamos y tuvimos nuestros primeros dos ganadores en los capítulos del Premio a la Innovación y en el capítulo del Premio a la Gestión de Directorios. Fue para nosotros un gran hito empezar a abrir nuestro gran Premio a la Excelencia en pequeñas porciones para de alguna forma convocar a la comunidad en seguir trabajando por la causa de la competitividad argentina. Pero no solo seguimos administrando el vector tradicional de los premios, sino que fuimos los anfitriones del Global Innovation Summit, del evento de innovación más importante del mundo, que el año pasado estuvo acá en la Argentina, de la cual fuimos socios de la Federación Internacional de Consejos de Competitividad, de vuelta trabajando por la causa de la competitividad a nivel micro en las empresas, y además tuvimos el patrocinio del B20 como el evento de innovación del B20. Así que fue un año, va a ser muy difícil repetirlo, fue un año intenso. Por suerte la economía nos acompañó muchísimo y nos va a seguir acompañando este año interesantísimo. Pero de la parte de innovación, en el desayuno pasado tuvimos a Pierpaolo Barbieri, pero de la parte de innovación ahora volvemos a caer a la coyuntura. Y el timing de haberlo invitado y la generosa aceptación de Daniel de venir acá es brillante, porque estoy seguro que no solo nos va a poder hablar de nuestra economía, sino también de toda su experiencia en el manejo de la deuda externa. No lo voy a presentar porque es una figura pública muy conocida por todos nosotros, pero sí le voy a pedir que por favor pase y nos cuente un poco qué es lo que se viene en este año. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto estar acá, pero cuando escuchaba recién, o sea que hay toda una teoría, que hay una correlación además entre crisis económica e innovación. A mayor crisis, más aliento a innovar. Así que, bueno, miremos el lado positivo. Y de hecho, bueno, en Argentina yo también soy de la teoría, lo tuvimos recientemente, en mediados de los 90, los precios del agro fueron bajísimos. Y eso yo creo que fue el momento en que la innovación en ese sector pasó al pico. Y a partir de ahí después vinieron la enorme suba de rindes. Por supuesto hay un periodo entre que se empieza con la idea, se reordena hasta que genera los frutos. Lo que pasa es que quienes empezaron, especialmente el gobierno, no lo vieron al final. Pero dicho esto, vamos a movernos a la situación más coyuntural y estructural del momento. Nosotros, digamos, en esta situación estamos caracterizando ahí por el título, pensamos en un momento de bisagra, es decir, esto es un momento de transición donde el año 2019 es un año donde, digamos, básicamente nos parece el gobierno y la sociedad está diciendo, bueno, se van a tomar decisiones más adelante y administremos el tiempo para llegar algo que nos permita tomar las decisiones después, con mayor o menor conciencia de qué decisiones hay que tomar. Pero esto significa, bueno, en estos días concretamente lo vemos que, digamos, en esta navegación dicen, bueno, tratemos de flotar y no tener demasiados vaivenes, y flotar significa en el agua, pero no necesariamente tanto en la moneda. Y tratemos de, en consecuencia, de tener el tipo de cambio lo más
estable posible, porque en la sociedad está un poco intrínseca la idea que el indicador más relevante de estabilidad o no tiene que ver con el tipo de cambio. Entonces, particularmente estos días vemos que hay mucho énfasis en tratar de precisamente evitar mayores fluctuaciones en el tipo de cambio nominal. Y para ello lo que se armó también es un esquema donde bueno, el gobierno está financiándose mayormente del Fondo Monetario, y esto en unas circunstancias donde hay dudas sobre la sostenibilidad de la llamada deuda del sector público. En consecuencia, tratemos de evitar ir a los mercados, particularmente al mercado internacional, y sustituyamos estos con dineros del Fondo Monetario. El mismo programa diseñado con el Fondo Monetario a fines del año pasado, septiembre-octubre, ya preveía como un excedente de divisas donde el Fondo Monetario le entregaba más dólares o divisas al gobierno nacional de lo que el gobierno nacional iba a necesitar si cumplía las metas fiscales en esa moneda extranjera. O sea, iba a recibir dólares para gastar pesos, y por lo tanto en ese programa ya estaba previsto que había como un excedente de 8.000 millones para volcar al mercado cambiario y de esa manera tratar de ayudar también en la estabilización del tipo de cambio nominal. Ahora eso por el lado del financiamiento, pero para eso también es como esencial para el gobierno, y es lo que estamos notando en su actuar, es cumplir con las metas acordadas por el Fondo Monetario, particularmente en materia monetaria y fiscal, de manera de tener acceso a ese financiamiento. Entonces, en la conducta fiscal está hoy subordinado, si uno quiere, algunas decisiones a precisamente este objetivo superior. Y eso bueno, lo vamos a mostrar, se nota en varios casos particulares de pagos comprometidos o contratos que tenía el Estado que ahora está postergando o cambiando los términos de su ejecución. Y se nota también precisamente en tratar de sobrecumplir la meta monetaria. Ahora, en esta situación, por supuesto, para completar el manejo, tenemos la inestabilidad dada muchas veces, y en Argentina en particular, por los cambios de portafolios que ocurran. Y ahí la duda muchas veces es si ese excedente de 8.000, 9.000 millones de dólares que estaba previsto para volcar en el mercado por parte del sector público alcanza o no para lo que puedan ser los movimientos de portafolio y por lo tanto en definitiva no alterar mayormente el tipo de cambio. Si no alcanza, obviamente significa una depreciación superior de la moneda. Ahora, esto es más o menos lo que uno puede decir el año 2019 de manera simplificada en lo que hace a la administración de las cuentas económicas del sector público, y vamos a ver un poco cuáles son los efectos y eventualmente los riesgos y sostenibilidad. Y después tenemos la discusión de, bueno, dijimos bisagra, vamos al 2020. ¿Qué nos espera en el 2020? ¿Cuál va a ser el panorama? Porque evidentemente todo este planeamiento, si es que incluso se da, alcanza para el 2019. No es algo que uno pueda mantener para el año próximo. Entonces ahí aparecen otro tipo de desafíos y aparece también
esto metido en una administración del gobierno distinta, no estoy anticipando un resultado electoral, pero distinta en cuanto a lo que puede ser la composición y los términos en que se pueda y se tendrá que manejar. Bueno, yendo al análisis de esto uno por uno, empecemos con, digamos, la coyuntura. Bueno, evidentemente el instrumento más usado hoy para enfrentar al tipo de cambio, si uno quiere lograr la estabilidad ahí, tiene que ver con la tasa de interés fijada por el Banco Central, las LELIQs. Ahora, lo que sí notamos aquí es que, bueno, las LELIQs van a tener, vamos a verlo también, un alcance limitado, y además la limitación no es solo porque uno dice, bueno, ¿cuál tiene que ser la tasa que me compense la variación esperada del tipo de cambio? Y ver cuánto diverge o no y hasta dónde tengo que llevarla, y por supuesto esa tasa qué implicancias tiene sobre el resto de la economía. Pero además la LELIQ es una tasa para los bancos, es una tasa de colocación, y por lo tanto tiene un efecto disímil. Esto es, para quien está endeudado se traslada automáticamente y rápidamente en un aumento en la tasa de financiamiento. Para quien tiene que decidir qué hacer con su dinero, por el lado de los depósitos, la diferencia es mucho mayor y el rezago es mucho mayor. Porque, decíamos, esta es una tasa que reciben los bancos, por lo tanto el banco decide entre prestarle al sector privado o comprar las LELIQs, y el depositante decide entre poner en un plazo fijo o algún otro instrumento financiero, pero que no es la LELIQ. Y el otro instrumento financiero puede ser el dólar también. Ahora, lo que notamos también, acá vemos que por efecto incluso del diseño, donde los bancos cuando captan un depósito, digamos de 100 pesos, hay unos 35 que no pueden prestar por efectivos mínimos y otras colocaciones reguladas por el Banco Central. Además hay un efecto de otros impuestos, por lo tanto la diferencia entre la tasa de política y la tasa que recibe el depositante, que es la alternativa del portafolio, acá vemos la línea azul, ha estado subiendo y probablemente siga subiendo por lo que es el mismo diseño. Esta es una de las limitaciones adicionales que tiene el sistema. Mientras que acá vemos la diferencia con la tasa de los préstamos, prácticamente, por lo menos en los últimos periodos, está bastante estable, comparado particularmente con la de depósitos. Pero complementando esto, algunos se preguntan, bueno, ¿cuán sostenible o no es este sistema de ir aumentando las LELIQs e ir subiendo las tasas de interés también en consonancia? Lo que vemos es, por un lado, que las LELIQs en relación a la base monetaria sí van creciendo, que el Banco Central va cumpliendo las metas monetarias, o sea, va absorbiendo todo lo que estaba previsto en el programa con el fondo y aún más, pero esto es de alguna manera la reacción a los cambios de portafolios, es decir, la gente va pasando, parece en el margen, cada vez más en estos días de pesos a dólares, entonces hay que retirar pesos por lo que pueden ser otras consecuencias. El retiro de pesos es absorber y por lo tanto de esa manera tratar de
secar la plaza y que no haya tantos pesos para convertirse a dólares. Ahora, del punto de vista patrimonial, perdón, después voy a acá. Desde el punto de vista patrimonial del Banco Central, digamos, y esto hace a la sostenibilidad. Algunos dicen, bueno, la tasa de interés que paga el Banco Central, digamos, es 70% anual casi, depende cómo la midamos. Pero esto lo hace sobre un monto limitado que, llevados a dólares, son total del ELIX, acá vemos unos 19.000 millones de dólares equivalentes. Comparado con las LEVAX, fueron en su momento, para que tengan referencia, esto es diciembre del 2017, llegaron, esos eran 62.000 millones de dólares. O sea, hoy tenemos una tasa superior, pero sobre una base bastante inferior. Además decimos, bueno, ¿cuál fue el juego del Banco Central? El Banco Central, de vuelta, desde el punto de vista patrimonial, absorbe el ELIX y tiene el ingreso, entre comillas, de la devaluación. Eso es sobre el total de reservas que tiene. Llamémoslo reservas netas o no, pero tiene a su vez también algunos pasivos en moneda extranjera, por ejemplo los encajes de los bancos y algunas deudas también, particularmente con el Banco Central de China. Pero acá vemos, digamos, las reservas brutas son 66.000 millones de dólares. O sea, el año pasado, en esta forma, al Banco Central le fue relativamente bien. Es decir, ganó más por la devaluación que lo que pagó de tasa de interés sobre las LELIQs. El tema es, obviamente, que esto sí se reflejó, acá vemos en un aumento del patrimonio neto del Banco Central. Esto, bueno, es una medición aproximada y medido en dólares, pero si ahora pretendemos decir que el tipo de cambio se mantiene estable y la tasa de interés es el 70%, sobre este monto, bueno, aún así hagan un ejercicio y ven que este efecto patrimonial favorable tiende a diluirse bastante rápidamente. Pero es difícil que no se mueva el tipo de cambio. Pero esto es uno de los problemas, si uno quiere, de sostenibilidad. ¿Por qué es difícil? Voy para atrás. Porque pensemos en un escenario extremo, digamos, tratemos que no se dé, pero en Argentina a veces los extremos se dan y a veces también existen estos temas de conducta colectiva, es decir, porque algunos corren, vamos a tener que correr también, y si no corren nos quedamos todos tranquilos. Y en otros lados, si uno dice, bueno, ahí puede haber cambios electorales, digamos, incluso cambios de política, pero no se nota esta tendencia a mover los portafolios de manera tan significativa. Ahora, decía, este es un ejercicio así como de sensibilidad extrema. Alguno diría, este es el stress test de lo que puede ser el mercado cambiario en Argentina de corto plazo. Decíamos que ¿cuánto hay de oferta del Banco Central o del gobierno, no más que del Banco Central del Tesoro, por excedente diseñado con el programa, con el Fondo Monetario, asumiendo los desembolsos? Es lo que decíamos al principio, son los 9.000 millones de dólares, porque digamos, puede ser un poco más, y esto es porque había algunas reservas que tenía el mismo Tesoro del Banco Central que también podría estar volcando al mercado. Acá está, leemos en los diarios la gran discusión, cuánto se puede volcar al mercado y de qué forma, pero es una de las maneras.
El Banco Central, por otro lado, decíamos en orden de cuáles son las armas que usaría para contener la demanda de dólares en este eventual cambio de portafolio, que usa la tasa de interés, restringe la oferta monetaria, espera que los exportadores de granos liquiden divisas, y esto entraría en vigencia en las próximas semanas. Esto pueden ser, en nuestro cálculo, un potencial de unos 8.000, 9.000 millones de dólares, de mayores ventas comparado con el nivel de cosecha y dados los precios con lo que fue el año anterior. O sea, si uno quiere, acá podría tener digamos, unos 18.000 millones de dólares en teoría, o de máximo entre uno y el otro. Y después están todos los movimientos, por supuesto, de comercio exterior en la parte financiera, porque los importadores pueden pagar más rápido, más temprano, los exportadores pueden liquidar también más rápido, más temprano. Pero esto podría dar un margen de maniobra adicional, y después también está la posibilidad de venta de dólares futuros, que son unos tipo 3.000 millones de dólares que el Banco Central hasta ahora prácticamente no ha usado, pero tiene la capacidad de volcar. Ahora, esto es por el lado de la oferta de divisas en la situación de estrés. Por el lado de la demanda de divisas, bueno, hay un tema de cuánto se puede mover. Nuestra hipótesis, decimos, ¿dónde están los bolsones de dinero, de pesos, o inclusive dólares locales? En lo que son los pesos, este proceso que vimos antes de pasar del LEVAX al ELIX significa que son los bancos que capturan algo de lo que había de dinero en LEVAX antes, lo tienen ahora como plazo fijo, y son los que compran las LELIX. Entonces decimos, ¿cuánto aumentaron los depósitos de plazo fijo desde que se implementó este programa hasta ahora? Y es un equivalente a este tipo de cambio de vuelta de casi unos 9.000 millones de dólares. Esta es una manera de medir de vuelta un potencial stress test. Y después decimos, bueno, está bien, aparte de eso, ¿dónde hay otros bolsones de dinero, así llamado más de portafolio, arbitrando entre tasa de interés de pesos y evaluación esperada? Decimos, puede haber algo en LECAPS, que son los pasivos de corto plazo del Tesoro. Ahí hay ahora unos 11.000 millones de dólares. Y después, en moneda extranjera también, que le demandaría por encima de lo que podría tener previsto el gobierno, son que las LETES en dólares, que son estos pasivos del Tesoro, no se renueven. Y eso pueden ser, en teoría, unos 12.000 millones de dólares, pero hay que ver cuánto de eso se transforma o no en salida de divisas. Porque muchas de estas LECAPS, pero particularmente LETES, están en manos de compañías de seguros locales y otros y tenedores institucionales locales que tienen restricciones para hacer este movimiento. Pero lo que vemos que sumando uno y comparando con el otro, la cosa está relativamente tensa, y esto es lo que se nota. No solo hay un problema de tiempo y cómo se vuelca, sino también de cantidades. Esto de vuelta en la administración de corto plazo. Pero la idea del gobierno, también para cerrar esto, es que dice, yo les muestro todo este dinero a la gente que tendría para intervenir, y con eso disminuyo el aliciente de mover el portafolio. Entonces, en lugar de ser una corrida desfavorable, pasa a ser un ambiente donde dice, no vale la pena correr, esto no sirve, y estamos en ese marco de estabilidad. Pero esto es un poco lo que creo se está jugando en estas próximas semanas.
Ahora, para mirar algunas cosas en particular también de otras situaciones de tensión, vemos los depósitos a plazo fijo, decíamos, han crecido y claramente los bancos están poniendo eso en el IX y más también. Y eso es, a los créditos al sector privado, esto es ajustado por inflación. Acá vemos caídas, esto es año contra año, en 12 meses, de 30% en lo que hace a pesos. Y esto genera una gran tensión, yo creo, por el lado de las carteras y se transforma también en cuestiones de actividad, o sea, sumadas a lo que puede ser el esfuerzo financiero de pagar las tasas, cancelar préstamos y no poder vender, digamos, por el lado de las cantidades. La parte de pesos contrasta un poco con lo que son los depósitos en dólares del sector privado. En los bancos los vemos relativamente estables, o sea, parte del sistema está pudiendo absorber lo que puede ser la dolarización, manteniéndolo dentro del flujo local. Ahora, yendo al balance de los bancos, ¿qué hacen con esa plata? Lo que vemos es que estos depósitos en dólares que han subido, acá está, digamos, no se transforman tanto en oferta de préstamos, incluso en dólares, sino en cuestiones de prudencia, tratar de mantener la mayor liquidez posible, y esto es un efectivo mínimo en la práctica, en promedio de alrededor del 50% sobre los depósitos en dólares. Es decir, los bancos por eso no pagan prácticamente intereses sobre los depósitos en moneda extranjera y lo dejan todo guardado en liquidez por si se revierte la conducta. Por el lado de las colocaciones, bueno, habíamos dicho como la parte del ELIX ha venido subiendo últimamente, pero acá estaba comparado con los LEVAX que tenían un año antes. Lo que queremos marcar es que, ven, por el lado de depósitos también, lo que llamamos transaccionales en términos de reales, esto es, ajustados por inflación, o en términos de dólares, han estado cayendo, y lo que ha venido subiendo es la parte de plazo fijo en esta rueda. O sea, aquí como que ya se van ajustando los portafolios. Y decíamos, por el lado de los préstamos, es la caída que habíamos señalado, y lo que nosotros creemos que hay que mirar es las carteras de los bancos. Y ya se nota, esto es en los balances publicados a diciembre, un aumento de la mora, digamos, proporcionalmente comparado con lo anterior, un año atrás, es bastante significativo, como que subió a nivel de 2,7 a casi 5% del activo. Da la impresión, yo creo que últimamente esto ha crecido muy significativamente, proporcionalmente. Ahora, en relación al efecto patrimonial, no parece ser un problema, por lo menos comparado con situaciones de estrés también de otros países. Uno, porque esto es relativamente menor, que los países de gran estrés financiero en los bancos muestran que en lugar de ese 5%, por ahí tienen 25% o más de 20%. Y que además hay que ver acá la cobertura de previsiones es relativamente alta, acá más que lo supera. Yo creo que sincerado este número debe ser bastante mayor, pero aunque uno diga este es el doble, digamos, no llega a esas situaciones preocupantes de otro lado, para nada. Y además,
decía, el foco de los bancos es la liquidez, y la liquidez, esta en relación a depósitos, la seguimos viendo en niveles muy elevados aquí. O sea, frente a una eventual corrida, los bancos parece que se están preparando bastante bien en su conjunto, porque está bien, la situación, decía, de patrimonio más o menos tiene su importancia, pero en la corrida lo que más vale es la liquidez. Ahora, saltando un poco a otros aspectos, bueno, tenemos, a pesar de la restricción monetaria, la inflación todos sabemos que está siguiendo, y a nivel no menor, digamos, con caída de estos agregados, especialmente la base, aún así la inflación la tenemos en últimamente casi 4, entre 3 y 4% mensual, y esto es como medio algo ya que va mucho más allá de lo monetario. Acá vemos que está el efecto del tipo de cambio y su eventual traslado a algunos precios, están los precios regulados, están todas las segundas y terceras rondas de corrección, o sea que me parece que es bastante obvio que el tema monetario en sí mismo no solo tiene las limitaciones previas, sino que también tiene esta limitación fundamental que no termina de bajar de manera fuerte la tasa de inflación. Ahora, la otra cuestión es, bueno, ¿cuán sostenible es un ancla eventual de tipo de cambio con precios y costos que se siguen moviendo? ¿Y esto en qué se traslada? Decimos, bueno, el equilibrio del mercado cambiario está más o menos, pero mirado en el mediano plazo, acá tenemos, bueno, últimamente habíamos tenido una apreciación, especialmente desde que se alargó el programa con el Fondo Monetario. Ahí ven, esto es un tipo de cambio real a peso dólar, pero bueno, en corto plazo es más o menos lo mismo, que se ha apreciado ahí de lo que era un índice de 1,72 a 1,42, aún con, tomando la devaluación hasta hace 2-3 días atrás. Y mirado más en el mediano y largo plazo, digamos, acá tenemos toda una serie de tipos de cambio ajustado por inflación. La línea azul es peso dólar, vemos que ha tenido muchas fluctuaciones. Bueno, esto es digamos, la salida de la convertibilidad, pero cuando uno dice, bueno, 2007, varios dicen, bueno, 2007 era un momento adecuado, tenemos esta diferencia. Este era el nivel acá y este es el nivel ahora. Está además algún efecto de retenciones, están además algunos efectos de otras monedas, digamos, y si uno toma el multilateral, que es esta línea anaranjada, está bien, hubo últimamente una depreciación, pero esta se va erosionando también a medida que pasa el tiempo, y genera, yo creo, la otra limitación. Ahora, también algunos dicen, bueno, ¿hasta dónde se puede ir el tipo de cambio? Bueno, algunos dicen, sí, esto tiene que ver con corridas, tenemos enorme fluctuación. Entonces, mirado este gráfico, como que podemos tener saltos más que significativos. Mirado momento de estabilidad, todavía tenemos un margen, si uno quiere, de absorber inflación de 30 puntos, pero no parece que Argentina vuelva a estas circunstancias tan favorables tan fácilmente. Y además no sé si esto es inclusive deseable, porque al fin y al cabo esta apreciación de acá, por ejemplo, significó un déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos de más de 5 puntos de producto. Y tuvimos que los resultados
en la balanza de pagos de estas apreciaciones tarde o temprano se notaban y generaron limitaciones y correcciones posteriores. Entonces, acá hay otra cuestión. Rápidamente, bueno, esto decíamos, esto es lo que decía recién, lo de la cuenta corriente de la balanza de pagos y cómo algo puede ser compensado o no en el corto plazo por ingreso de fondos. Esa es la cuenta de capital y financiera, pero esto, en términos de Argentina, ¿qué es en general? Es que el conjunto consume y gasta más de lo que genera, particularmente en moneda extranjera, y la oferta que compensa el mercado cambiario viene de endeudamiento del sector público, que la vuelca. Y esto, en este año en particular, vemos que se está como diseñando usar lo mismo. Algunos dicen, bueno, esto es temporario, se va a corregir después, pero queda pendiente la corrección. Pero todos sabemos que esa situación tiene un límite. Bueno, por el lado de caja, contra un devengado hay mejoras, algo significativo, pero en definitiva todos los movimientos que decíamos de depósitos, de LECAPS, etcétera, se transforman en un número en la balanza de pagos que es formación de activos externos netos. Cuando hay corrida, por ejemplo el año pasado, este fue el nivel total en un mes, 4.600 millones de dólares, 3.000. Con el programa de estabilización de fin del año pasado se redujo, ven, acá 500, 800, enero 1.700, y es un poco la sensibilidad que yo creo que es fácil de seguir en el corto plazo y hasta dónde puede ir. Pero este es el problema de los errores o de las sensibilidades para adelante. Bueno, rápidamente, bueno, esto es lo que decía la mejora estructural, si ustedes quieren, por el lado de la oferta, la otra oferta de divisas que viene del sector agropecuario. Esto es como bastante gráfico. Acá de cosechas de 30 millones de toneladas que ven en esta época, pasamos a 120, 130. Y ver que gran desafío es cómo repetir esto en otros lados. Pero en el interín, en el corto plazo, tenemos estas caídas conocidas por ustedes muy fuertes en el nivel de actividad. No hay otra manera. Restricción por el lado de la demanda agregada, en un momento donde se quiere hacer eso para evitar la corrida del dólar, bueno, al fin y al cabo afecta más cantidades que precios, afecta también la evolución del poder adquisitivo en la cuestión salarial, en empleo e ingresos de los empleados, más en dólares que en pesos. Y para cerrar también un poco la parte de corto plazo, el resultado primario, yendo al otro aspecto de las cuentas fiscales, en Argentina bueno, ha mejorado un poco, pero bueno, ahora se pretendería llegar al cero. Aquí hay algunas dudas de si se puede hacer por los efectos de la recesión y que vamos a ver, pero la mejora en el resultado total es bastante inferior por los efectos de intereses, tanto volumen de deuda como la tasa de interés promedio. Ahora, acá hay un desafío no menor para adelante. Está bien, esto lo administramos en el corto plazo, pero lo que vemos es, por la parte de ingresos y gastos, para empezar, con la recesión y algunas otras cuestiones, la recaudación está cayendo como unos 10 puntos por debajo de la inflación en estos momentos. Esto genera la primer gran limitación. Esto incluye incluso también
las retenciones a las exportaciones puestas que, por lo menos en relación a lo presupuestado o previsto por el gobierno nacional, están dando menos ingresos que los que habían previsto. Por el lado del gasto, que tenemos la cuestión, decimos, bueno, vamos a tratar de bajar el gasto. Empecemos con los subsidios al consumo de energía en particular. Ahora, eso está también vinculado al tipo de cambio. Entonces, uno sube las tarifas en pesos, pero si sube más que proporcionalmente el tipo de cambio, muchas veces el resultado final a efectos del Tesoro es que no tuvo la mejora fiscal esperada por ese mayor costo de los dólares. Y esto ocurrió un poco en el pasado. Es parte del tema incluso para este año. Entonces, volvemos al esquema, bueno, tratemos de que el consumidor no pague tanto, no sufra tanto, si el Estado no lo pone, que lo pongan los productores. Y esto es parte de lo que están algunos viendo y que creo que va a seguir, que es desde la cuestión del gas, la resolución 46, la parte de generación de energía eléctrica, cuánto se reconoce o no, y en consecuencia repartir, si uno quiere, el costo entre el sector público y los productores privados. Por el lado, de todas maneras, del gasto, yo creo que lo más fuerte, que es lo difícil de controlar, viene por el crecimiento y el nivel de lo que hace la seguridad social. Estamos, ahí ven, arriba de 9 puntos del producto, y esto es a nivel de las cuentas de la nación, no del agregado, porque las provincias es distinta la mezcla. Vemos acá hay como 3 veces lo que corresponde a salarios del mismo sector público. Y hay una dinámica por envejecimiento poblacional, por incorporación de amnistías, etcétera, que esto sigue subiendo. Y la disminución acá de estos 3 puntos logradas el año pasado fue simplemente el efecto de la devaluación, la disminución del poder adquisitivo y el porcentaje, por lo tanto, del producto, de licuarle los ingresos entre el periodo en que se ajustan y lo que puede ser la inflación durante el transcurso del tiempo correspondiente. Eso también significó la caída de salarios, pero a varios dicen, el gobierno en consecuencia dice que tiene un interés creado para continuar con una tasa de inflación alta, porque es la manera que tiene de licuar el gasto, en una fórmula que cada tanto tiene que ajustar y por lo tanto correspondería, si quiere seguir licuando, seguir acelerando la inflación, lo cual no necesariamente es lo más deseable y estable, pero es un poco lo que tenemos armado de ese punto de vista. Bueno, para cerrar lo del corto plazo está la cuestión de los vencimientos. Dice, bueno, este programa está basado en gran medida en lograr el dinero del fondo, la estabilidad, la oferta de dólares que decíamos. Bueno, ¿cómo vienen los vencimientos del sector público a corto plazo que le pueden dar mayor o menor margen? Hasta ahora la renovación de títulos de corto plazo del Tesoro venía relativamente bien. El desafío en realidad empieza ahora, que es lo que empiece a renovarse, muchas veces va a empezar a tener también vencimientos posteriores a las elecciones presidenciales. Bueno, es un poco el objetivo y lo que se va a seguir, pero decimos, hasta ahora parece de todas maneras bastante controlado.
y lo que se ha podido renovar estaba por encima de lo que tenían calculado, de vuelta con esta salvedad. Ahora, y la cuestión viene de vuelta, y acá empezamos con el año 2020. En el 2020 ya no tenemos estos 22.000 millones de dólares que daría el Fondo Monetario. Lo que está previsto acá en el programa son 4.000, nada más, un poco menos. Hay vencimientos de unos 25.000 millones de dólares, 21.000 millones de dólares, y el año subsiguiente al Fondo Monetario ya hay que pagarle más de 20.000 millones de dólares, aparte de lo que pueden ser los vencimientos del sector privado. Entonces, quien esté parado en el año 2020 va a decir, bueno, yo financio, pero vamos a ver cómo tiene solucionado para adelante la cuestión. Y va a estar esa doble amenaza colgando en un ambiente que yo creo que en Argentina los políticos en particular están están bastante conscientes ya de esto. Quieren evitar decir que van a descuentear, pero están todos diciendo vamos a tener que renegociar con el Fondo Monetario. Lo que también va a ocurrir, yo creo que esto va a estar bastante en cuestión o cuestionado, porque el fin de este año probablemente, o puede ser que la meta fiscal no se cumpla por la estacionalidad del gasto. Además, si hay corrida, por ahí el Banco Central también intervenga más y el Tesoro intervenga más en el mercado cambiario, y va a haber que empezar a renegociar un programa. Porque las metas de fin de año se van a verificar en el 2020. En el 2020 eso se va a sumar a la cuestión de cómo sigue la película. Entonces vamos a tener un principio de 2020 todos expectantes de qué resulta del nuevo escenario, donde se acabó ya la estrategia del 2019. Entonces, no les traigo la respuesta. pero lo voy a sorprender, creo, con una comparación. Nosotros miramos casos de otros países y Argentina que también en el pasado que se enfrentaron con algo similar. Bueno, esto ya pasa, si uno quiere, por un programa distinto. Bueno, no sé si me acabó esto. Bueno, lo cuento. Ahí pasó. Argentina tiene, para empezar, también un problema de credibilidad. Uno dice, bueno, no hay acceso al mercado, no hay financiamiento, por lo tanto no podemos seguir con la rueda anterior. Y tenemos que lograr, yo creo, se va a tener que lograr el año que viene, no solo una sostenibilidad financiera del sector público, sino también diseñar algo por el cual estas salidas de fondos se transformen en eventualmente entradas, y más que de lo que fue hasta ahora, muchas entradas explicadas por el sector público y para el sector público, que sean entradas por y para el sector privado. Entonces, yo creo que acá hay como una doble cuestión, y es precisamente, ¿cómo hacemos para que la gente no se preocupe tanto con el sector público y financiarlo, y vea oportunidades y vea razones para financiar al sector privado? Y ahí nos encontramos con, por el lado del sector público, cuánto se va a necesitar y de dónde va a sacar la plata, y por lo tanto van a decir, vamos a tratar de disminuir lo que se necesite. Y por el lado del sector privado, a decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones de inversiones? Y tratar de pasar no tanto, o no exclusivamente, a financiamiento de deuda, sino también, más bien, financiamiento de capital, digamos, o ingresos de capital. Entonces, esto en la práctica significa un programa que
mire un poco más estructuralmente al sector público y mucho en particular las condiciones estructurales del sector privado. En términos del fondo, de tratar con el Fondo Monetario, esto se llama un programa distinto, ya no es un stand-by, sino que es lo que se llama un Extended Fund Facility, un IFF, que además tiene la ventaja de revisiones, ya no trimestrales sino semestrales, pero la principal ventaja es que los repagos ya no son de pocos años, me refiero 2 a 5 años, o generalmente 3 a 5, sino que alcanzan hasta los 10 años. Entonces esta cosa que veíamos, los 20.000 que van a ir venciendo de adelante, ya pasan a esquemas superiores. Ahora, uno escucha más de un político y dice, sí, vamos a tener que renegociar, reestructurar el fondo, porque tenemos ahí un acreedor privilegiado. Eso es cierto, pero lo que creo que no aparece, por lo menos tanto en la cuestión pública ni en el debate, es qué significa esto. Y yo creo que pasa por encontrar esta combinación y pasar a este tipo de programa, que hay que ver cuándo y cómo se da. Ahora, decía, comparamos con otros países. Argentina tuvo un IFF, yo creo alrededor del 92, 93, pero hoy hay vigentes programas de IFF con, que yo me acuerdo de Egipto, Ecuador, entró ahora, y particularmente Ucrania. Por eso decía, sorprenderé con alguna comparación. Lo también interesante es que mirando los números y los temas, pero mirando solo un gráfico, esto es el llamado riesgo país de Ucrania comparado con Argentina y comparado con el promedio de mercados emergentes. Acá están los mercados emergentes, el Envy Plus, y tenemos Argentina es el celeste, Ucrania es el rojo. Ucrania, ustedes saben, tuvo esta cuestión con Rusia, sacarle un pedazo del territorio. Acá tuvimos, bueno, gobierno muy distinto, etcétera, pero no deja de llamar la atención la correlación acá. Y hay otras cosas también interesantes que, mirado de los números, bueno, Ucrania, tengo un problema acá, pero bueno, Ucrania, el año que pasó de stand-by a IFF, tuvo una inflación, acá vemos del 50%, tuvo una devaluación de la moneda, acá está el tipo de cambio real, pero nominal del 100%, la moneda ucraniana contra el dólar. La deuda del sector público en relación al producto, tipo 70, 75, 80%, depende del tipo de cambio, también tiene mucho en moneda extranjera, muy parecido a lo de Argentina también. La asistencia del fondo en relación al producto también está entre 10 y 15%, en los dos lados. Bueno, digo, si uno quiere buscar paralelos. Ahora, también este es el resultado primario en Ucrania, cómo fue evolucionando, y después cuando entra en este programa, y así en otros países, el llamado déficit cero primario acá, el fondo va a decir no alcanza, y para disminuir las necesidades de financiamiento, también van a buscar arriba del 2%. El asunto es cómo se logra. Y ahí dice, bueno, si no se logra tanto, financiémoslo por el lado de la balanza de pagos con lo que tiene que ver inversión y sector privado. Por eso vamos a la referencia. Entonces, ¿qué hizo Ucrania? Bueno, este es el programa. Liberación del sector energético a venta de tarifa de gas.
aumento de impuestos de reducción de gasto de administración pública, y después viene la reforma del sistema de pensiones. Lo dejo para pensar. Hoy, bueno, lo saqué, el tipo de cambio está estabilizado. Este próximo domingo tienen elecciones. Va a ganar aparentemente en la primera ronda alguien que es un desconocido de la política tradicional. Yo lo llamo una mezcla entre Tinelli y Bolsonaro. Pero la inflación en Ucrania hoy está por debajo del 10% anual, está tipo 8 o 9%. Bueno, acá termino. Última reflexión, así, el mundo también está complicado, o sea, esta cuestión de las guerras comerciales, eventual desaceleración o recesión de prácticamente 3/4 del producto del mundo, esto es Estados Unidos, Europa y China, complican la situación desde ese punto de vista a pesar de la rebaja de tasa de interés. Pero Argentina está como muy desacoplada de eso por las cuestiones internas y esto es lo que vamos a tener que enfrentar en el 2020. Muchas gracias. Ya le explicamos a Daniel que la costumbre acá es que durante los próximos 10 minutos las mesas preparen las preguntas de alguna forma para poder interactuar entre todos nosotros, y una vez que tengan las preguntas las pasamos y las voy a estar moderando, así aprovechamos la presencia de él. Estamos muy bien en horario, tenemos 10 minutos entonces para tomar un café, armar las preguntas, me las van pasando y después unos últimos 20 minutos finales para bueno, terminar de redondear toda esta presentación. Muchas gracias. Hay muchas preguntas, pero he tratado de armarlos, básicamente son 3 vectores, que es el vector del dólar, qué hacemos con el dólar, un poco del futuro y varias preguntas respecto a Ucrania, y el otro también un poco del contexto político. Y la primera pregunta que me parece rescatable es ¿por qué la Argentina depende tanto del dólar? Y si esto es así en otros países. No es así en otros países. En general, lo digo, incluso en América Latina en estos últimos año y medio tuvimos elecciones en varios países donde se preveía un cambio de signo político no menor, lo de México incluido, y esta vez hubo algún movimiento cambiario, pero nada que ver con esto. Y dolarización así de portafolios, etcétera, fue muy marginal. En Argentina yo creo que cuando todos nos dicen, bueno, esto es un país bimonetario, es distinto del mundo, etcétera. Yo creo que tampoco hay que exagerar eso, en mi visión personal, pero digamos, si uno mira otros países acá muy cercanos, de hace, incluso, disculpen medio las comparaciones, pero uno va a Perú, Bolivia, previamente, hace unos cuantos años, Chile, Brasil cerca, todos estuvieron con hiper o cerca de las hiper. O sea, eso no es solamente la explicación. Yo creo que sí en Argentina también hay como una visión que con el cambio político te trae muchos otros cambios, incluyendo exacciones a los tenedores de pesos. Entonces, además, como me tengo que curar o prevenir esa posibilidad, corro y esto a su vez se transforma en una profecía autocumplida. Y además, si uno mira el caso de Chile en su momento, México también en su momento, digamos, ellos sacaron como alternativas al dólar, tipo la UEF en Chile,
Entonces, y era creíble. Entonces la gente decía, bueno, si va a haber preservación del dinero, los ahorros, me paso a esto y no necesariamente voy al dólar. Y inclusive eso era como más predecible porque con el dólar hemos visto todas las subas y bajas. Pero acá, bueno, tocamos el INDEC, con lo cual el equivalente ya es muy difícil. Hicimos otras cosas, se hace más complicado. Perú es un caso donde hubo hiperinflación, defaults también bastante significativos, y mucha dolarización, y poco a poco fue saliendo. Entonces Perú, yo creo que es un caso donde además la debilidad política del Ejecutivo es como crónica, y no hay esto. Lo que se nota para mí es que hay varias cosas. Uno, Perú, desde el punto de vista monetario, el Banco Central tiene una institucionalidad notable, que se la fue construyendo, no era tanto por ley. Dos, Perú se metió en NAFTA y generó todas estas cuestiones a su vez de competitividad, etcétera, sin las rigideces de Argentina. Y tres, a mí una cosa que creo que es bastante significativa, me llama la atención, los peruanos, por lo menos que me tocó tratar, y no me refiero a la élite académica o empresaria, sino más bien algunos más en la conciencia colectiva, están muy conscientes de su historia y de lo que quieren evitar y no quieren evitar. Y algunos ni lo vivieron, yo diría, la mayoría no lo vivió. Y acá me parece que no estamos planteando además los temas más duros. Miren las campañas, ahora nadie habla de los temas a resolver en 2020. Gracias. En la línea entonces del dólar, y preocupados porque en definitiva pone mucha presión económica y política, ¿cuáles son las soluciones? Y a nivel táctico, a ver, ¿cuál es el peso? Y acaso estoy juntando varias preguntas. ¿Cuál es el peso de vaca muerta? ¿Por qué la resolución 47 en realidad, en teoría, saca dólares del mercado? Si hay oportunidades de achiclar y obligar a los exportadores a vender más rápido sus dólares. Incluso hay una pregunta de la dolarización, cómo se puede adelantar una dolarización y si eso tiene sostenibilidad fáctica y económica. Bueno, empiezo por esta última. Yo creo que un país como Argentina, pasar a la dolarización y no hacer nada más no soluciona. Yo diría al contrario, le añade una serie de rigideces que ya las vivimos. Además, para mí está clarísimo, si uno mira el ciclo económico de Argentina, está muy desenganchado del ciclo económico de Estados Unidos que rige el dólar. Entonces, cuando el ciclo económico en Estados Unidos es favorable, el dólar se aprecia y simultáneamente tenés por lo menos debilidad en los términos de intercambio, los precios de exportación de Argentina y una recesión. Entonces tenés que ir por el sentido contrario y además tenés que fluctuar eventualmente en el tipo de cambio si tenés mucha rigidez. O sea, hay casos de los bálticos que se ataron al euro, dijeron, bueno, bajemos nominalmente 20-25% el gasto, pero esto no parece ser un poco la tradición local. Y hay otros que te dicen, los canadienses, que llegaron a la misma conclusión, que están ahí bordeando, tienen NAFTA además con ellos, su sucesor, y dicen, yo fluctúo. Entonces la cuestión es, bueno, si fluctúo, ¿qué hago para que esto sea sostenible y no genere crisis? Acá la visión general es que fluctuar la moneda es equivalente a una depreciación sin límites. Y yo me acuerdo también cuando me tocó vivir, estaba muy cercano de gente de decisiones políticas en Brasil cuando pasó a la flotación, México previamente pasó a la flotación, ninguno lo quiso hacer.
estaban aterrados. Al final no les quedó otra, pero armaron todo un set de cosas por las cuales se pudo sostener, y yo creo que eso es como lo fundamental, y ahí voy a la primera parte de la pregunta. Y yendo al sudeste asiático también, y el tema del manejo de algunos instrumentos, la liquidación de los exportadores, incluso alguna cuestión de poner limitaciones a los movimientos de capital de manera por ahí temporaria. Digamos, aquí nosotros lo vemos muchas veces, pongamos estas limitaciones como una forma de cazar dentro del zoológico. Entonces, bueno, ya sabemos y tratamos de escaparnos todo lo que se pueda. En el sudeste asiático hubo una crisis seria en el 98, y varios países salieron de esto poniendo algunas restricciones a lo que puede ser la ortodoxia, el movimiento de capitales y liquidación de divisas. Pero la verdad es que pusieron en marcha una serie de cosas por las cuales la gente no pensaba que se iba a cazar dentro del zoológico, sino que era una cuestión de ordenamiento, acción colectiva, para precisamente llegar a que la gente se calme, evitemos el efecto puerta 12, no salgamos todos, cuando querramos salir, salgamos ordenados, podemos entrar y salir, pero pongamos las puertas que hay que poner y generemos las cosas dentro del estadio, lo que sea, que sean favorables. Que eso es lo fundamental, lo otro es más instrumental. Y eso nos hace volver a los temas más profundos de Argentina. Yo creo que yendo por lo instrumental, siempre terminamos chocando. Y siguiendo el ejemplo de Ucrania, ¿cuáles son, según tu experiencia, las chances que tenemos de poder recorrer ese camino? Porque llegamos a ser comparados con un país invadido por Rusia. Sí. También estamos. No hay chances de invasión. Pero igual llegamos ahí. También, yo creo que si querés, yendo a Perú, país que yo en una época visitaba muy seguido, decía, bueno, los peruanos, la verdad es que digamos, nada que ver con lo que se ve en los niveles de crisis de Argentina, fue extraordinariamente superior. Y dijeron, bueno, acá no hay otra salida que arreglarnos nosotros. Y bueno, esto hace un poco a la conciencia, a la explicación, y a pesar decía que los gobiernos, todos los que conozco, recuerdo, terminaban muy débiles. Hay estas cosas más duras, institucionales y demás que quedan. Yo creo lo de Ucrania o Perú o Argentina, o yendo a Argentina, y se va a llegar a lo mismo. Entonces, hay el desafío, si es más político para mí, y de presentaciones. ¿Tenemos que llegar a una crisis profunda para tomar las medidas o podemos anticiparlo? Lo ideal es anticiparse, corrigiendo y no llegar a una cosa tan costosa. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y la lista es larga, no es una sola cosa. Decía, no es solo decir que mañana me liquidan las divisas. Eso dura 3 meses. Y tenemos decía, ¿cómo haces la seguridad social? ¿Cómo generás una cuestión institucional más fuerte para la credibilidad de la moneda? ¿Cómo atendés el gasto? ¿Cómo lográs, si es todo lo que tenés ahí, competitividad e innovación? En un mundo que ya no es tan receptivo, pero igual si no hay eso, no va a haber nada. Y eso sabemos dura muchísimos años. Yo,
Si querés, por ahí la tenés la pregunta, pero adelanto, aprovechando esta y lo de Ucrania. Digamos, decíamos, bueno, que es un tema de presentación muchas veces y cómo se reparten las cargas también y qué beneficios se ven en una estrategia y después también cuál va a ser la regla de reparto de esos beneficios. Entonces, el reparto de cargas, yo no lo mencioné, pero en Ucrania hubo un reparto a los acreedores también. Esto significa una quita en el valor nominal de la deuda de bonos internacionales, no todos los bonos, no los locales, porque ellos también dijeron vamos a preservar el mercado local para recrearlo después, pero como había un nivel de corrida tan grande previo, el que se quedó con el bono antes de la crisis hasta después participó del canje con una quita, terminó ganando plata algo, porque el cupón del bono fue algo superior del nuevo, hubo un cupón de PBI que le compensaba en alguna medida y hubo un estiramiento de plazos, pero la baja de tasa de mercado para Ucrania fue tal que los precios terminaron subiendo. Pero bueno, hay que aguantar el tobogán y hay que ver si es necesario o no. Pero bueno, parte de lo que también quiero mostrar para completar la película. Sí. Ya nos quedan 3 minutos para ir cerrando y son 2 preguntas que dan vueltas para completar lo de Ucrania y el panorama del 2020 que vos mencionabas, ¿no? Que hablan de reestructuración de deuda cuando en realidad es un cambio cualitativo desde stand-by a un IFF. ¿Cuáles son las chances de hacer eso en forma ordenada? Y después la más difícil de todas las preguntas es tu visión para lo que queda del año y cómo se va a desenvolver la economía. Bueno, son 2 minutos. Si tenés la respuesta podemos esperar media hora. Lo del paso del stand-by al IFF, eso yo creo que en un momento va a ocurrir. La historia de Argentina es que el que llega, o que la nueva administración, esta o la siguiente, en general es bastante optimista, empieza con algo, lo vemos en los sucesivos gobiernos, por lo menos del 83 al siguiente, y a los meses tiene que empezar a corregir, y después pasa a otra cosa. Eso significa un nuevo stand-by y después pasa a un IFF. Pero hoy los tiempos son más rápidos y eso engancho con la segunda pregunta. Antes uno tenía que, digamos, iba a determinada velocidad y después chocaba. Ahora la velocidad es superior y puede chocar antes de lo que era previsto, estaba previsto. Y ese es un poco, yo no sé, lo binario para este año, ¿sí? Va a ser suave o no, pero yo creo que vamos a tener más de un episodio de suba y baja acá, y si uno quiere ir por el lado de tipo de cambio, de algo de actividad y todo, va a haber, yo creo, algunos bolsones de alivio y quizás otros bolsones de gran tensión. Pero me parece que no va a haber esas crisis, no hay elementos para una crisis tan profunda de las que habíamos pasado en otras épocas, pero sí de tensión. Bueno, con esto muchísimas gracias.